Todo esto, ¿en qué consiste esta crisis? Hemos invitado al doctor César Azabache para que nos ayude a aclarar un poco el panorama. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, a las órdenes. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle para poner en contexto a nuestro público es ¿qué significó la decisión del fiscal de la Nación y si es que está dentro del marco legal permitido? Bueno, yo honestamente creo que esto es un acto de obstrucción. Para interpretar este tipo de asuntos no hay que pensar en la ley solo como textos literales o atribuciones vacías de contenido, ¿verdad? La ley, en efecto, concede a la Fiscalía de la Nación atribuciones suficientes para organizar equipos y removerlos dentro del Ministerio Público. Ahora, pero no hay atención a razones públicas, sí, no perdón, preferencia personal. No hay un dispositivo o un supuesto del dispositivo en el sentido que si alguien viene investigando un caso como este, además, complejo, donde está recogiendo testimonios, donde tiene que ir todavía a terminar de recoger información de Brasil, para que no se interrumpa ese trabajo personalísimo, porque el trabajo del fiscal es personalísimo. Él construye sus hipótesis, él busca la información en función de los escenarios que ha construido. Pueden estar errados o no, pero son personales, o sea, es una construcción intelectual personal. Hay una regla que por desgracia en nuestro medio no hemos aprendido a valorar que se llama inamovilidad. Supone que, por ejemplo, esto no debería ocurrir precisamente porque hay un proceso en marcha y un proceso que tiene condiciones de reserva muy estrictas que podemos comentar de inmediato. También tendría que ocurrir con los tribunales, ¿verdad? A mitad de una decisión, claro, nadie debería remover a los 3 jueces que están deliberando. Es que no tiene ningún sentido. Pero sucede. Y lo que tenemos que aprender a hacer es a evitarlo. Yo creo que esto, lo que tiene que formar como crisis, es un punto de quiebre que nos enseñe a todos y a todas a respetar las condiciones de estabilidad en la que deben definirse cosas como la del convenio, por ejemplo, claro, que está en proceso de firma, que marca la cuestión de reserva, que además el fiscal de la Nación acaba de denunciar, está dispuesto a violar. O sea, por eso, no hay una protección de la ley por encima del funcionario, en este caso el funcionario del fiscal de la Nación. La ley no manda por encima del fiscal. Pero es que por supuesto, y se llama inamovilidad, como digo, pero además de eso. ¿Qué es esto de inamovilidad? ¿Inamovilidad qué significa? O sea, pero hay una norma en donde diga esto. Sí, por supuesto, está en la Constitución, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué se trata? Pero no está en la ley orgánica, digamos, no del Poder Judicial ni del Ministerio Público. No hay una disposición literal que diga, mientras se está celebrando los convenios, no deben, claro, mientras se está celebrando convenios como estos o deliberando, no lo deben tocar. Pero es un supuesto evidente del sistema. Es tan evidente que ni siquiera hemos visto necesario ponerlo pero en por manera supuesto, explícita. porque las cosas evidentes no hay que textualizarlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con este asunto? Hablemos de la cuestión de las reservas y del impacto de esta decisión. En este momento, lo sabemos todos, el proceso de acuerdo con Odebrecht está en marcha. El fiscal de la Nación ha anunciado que quiere revelar el contenido del acuerdo. Pero noten esto, un acuerdo como ese tiene 2 partes. La reparación, cuyo contenido ya hizo público el procurador Ramírez, y los términos de la evidencia entregada. En las negociaciones de colaboración eficaz, la evidencia se muestra a puertas cerradas, porque es el fundamento de la aprobación del acuerdo. Claro. Entonces, revelar el contenido del acuerdo... ¿Quién va a querer acordar con nosotros si después le van a estar revelando los términos? Es peor que eso. Revelar el contenido del acuerdo solo puede significar revelar la cantidad de evidencia que se está entregando. Pero si el acuerdo no está aprobado por un juez, esa evidencia no se puede utilizar. De modo que revelar la evidencia ofrecida implica invalidar el acuerdo. Bueno, eso es como cuando el colaborador declara en público quién es. Sí. Y cierra el procedimiento de colaboración. Eso para el público, vamos a decirles, ya había como preacuerdo entre estos fiscales, ¿no es cierto?, y los ejecutivos de Odebrecht. Lo que iba a suceder, esperamos que suceda en estos primeros días, es que estos ejecutivos firmen, ¿no es cierto? Y luego que el Poder Judicial, o sea, algún juez, diga, ok, el visto bueno. Pero en el interín, entre que firmen los ejecutivos y que el Poder Judicial, a través de un juez, diga, ok, vale para luego los procesos y vamos a hacer oficiales estos testimonios que ellos den, iba a haber el infamoso interrogatorio de 3 o 4 días allá en Brasil. Entonces, a eso es lo que usted se refiere cuando habla del juez y cuando decimos que esto está todavía en proceso. Sobre todo porque la clave no está solo en los interrogatorios, que por supuesto hay que prepararlos, es una cosa muy compleja y no se puede improvisar de un día para otro. No, además ellos vienen leyendo el expediente, vienen haciendo el expediente desde hace meses de meses. Claro. ¿Cómo de un día a otro el otro se pone al día? No sé. 1 y 2. Para hacer los interrogatorios, los procuradores del Brasil tienen que reconocer al equipo que viaja, porque van a actuar en territorio extranjero. En estas condiciones institucionales, la Procuraduría del Brasil va a reconocer a 3 señores que acaban de llegar. Luego,
La clave no está en los interrogatorios solamente, sino en la evidencia independiente que los fiscales iban a recoger. Claro, solo recoger. Solo recoger. Se estaba diciendo que la evidencia contiene los registros digitales de la otra parte de las operaciones que Odebrecht hizo. Evidentemente, no podemos saber cuáles son en concreto. ¿Qué temas estaban viendo? Y lo que ocurre es que esto pasa cuando la Fiscalía de Pérez Gómez estaba revisando los acuerdos de colaboración locales del Metro de Lima. Metro de Lima, el caso de Metro de Lima. En ese momento se acelera el acuerdo con Odebrecht, las negociaciones con Odebrecht, se definen los términos de referencia y se organiza el viaje al Brasil. Digamos, uno puede deducir claramente, por esta secuencia, que lo que venía tendría que haber tenido relación con el Metro de Lima. Evidentemente con los demás casos también, pero el Metro de Lima ocupa un papel central en ese instante. Metro de Lima durante el gobierno de Alan García. Del segundo gobierno. Para ser explícito. Para ser más claro. Claro, pero no ha habido en la conferencia de prensa, por ejemplo, del señor Pérez y Vela, hablan ellos de que el Ministerio Público está siendo tomado por una organización criminal. Entonces, claro, no son muy claros, pero ¿qué es lo que están diciendo? Bien. O sea, hacen clara alusión, imagino, el proceso más avanzado en el Ministerio Público es el de Fuerza Popular, no contra el Partido Obrista o el señor Alan García. No están refiriéndose a ningún caso en particular, ¿verdad?, sino al procedimiento que se ha echado en marcha. Notemos bien el antecedente, ¿no? El caso de los llamados cuello blanco estalla cuando desde el propio judicial se interviene el despacho del juez que estaba controlando las grabaciones tomadas en ese proceso. ¿De acuerdo? En este momento, la Fiscalía de la Nación decide tomar el control de las fiscalías que están manejando el acuerdo y recogiendo evidencias. Bueno, el símil es más o menos semejante. En los protocolos de los pasillos, vamos a llamarles de alguna forma, remover del puesto a un funcionario que maneja temas sensibles en reserva equivale a abrir el cajón que está con llave. Noten que la primera reacción de José Domingo Pérez en medio del propio 31 es ir a su despacho y lacrar. ¿De acuerdo? Lo que está en discusión es quiénes pueden acceder a esa evidencia que en este momento solo conocen José Domingo Pérez y quizás Vela, y que está en reserva, y que tiene que mantenerse en reserva hasta que un juez apruebe su uso. Importantísimo. Ahora, no están todavía asumidas las funciones de los reemplazantes. No están asumidas. ¿No es cierto? Y incluso uno de ellos ha dicho que no está seguro si va a asumir. El señor Frank Almanza ha dicho, no entiendo porque ha salido en conferencia de prensa de él, junto con el fiscal Paucar y el fiscal de la Nación, aparentemente pues aceptando lo que venía y todo lo que pasa, pero ha dicho a ojo público, no tengo interés en asumir el cargo de coordinador del caso Lavallato. Es lo que ha dicho. Y que, bueno, va a ver cómo es que se va desarrollando el caso, que incluso lamenta que el señor Vela y el señor Pérez hayan salido y que a él le gustaría que continuaran. Bueno, esas declaraciones dejan perfectamente en claro quién es el señor Frank Almanza. El señor Frank Almanza es un magistrado muy respetado en el medio y muy confiable. Pero claro, hay que entender que dentro del Ministerio Público, que es una organización cerrada, las cosas no siempre se perciben con claridad en el primer momento. Entonces yo sí puedo... el fiscal de la Nación me llama el 31 de octubre en la tarde para decir vamos a salir en conferencia de prensa a anunciar que Vela y Pérez se van y ustedes dos van a ser los nuevos. Correcto, lo que no significa necesariamente que un magistrado como Almanza perciba el sentido institucional completo de esa figura, sino hasta que la crisis estalla. Esas cosas son así. Por desgracia, el Ministerio Público es una entidad cerrada y a veces hay que esperar un segundo movimiento para que las cosas queden en claro. Esta comunicación o esta declaración de Frank Almanza deja en claro que él va a esperar. Hasta que la apelación se resuelva el día de hoy, además, Almanza no está comprometido con asumir ese cargo. Sí, bueno, él ha trabajado con Rafael Vela en el caso Sánchez Paredes como coordinador de las fiscalías especializadas y dice que han tenido muy buena relación ahí. Y dice, ni por asomo ha sido la relación mala, ¿no? Entonces, pero no solo él, además, también los otros miembros del equipo especial han anunciado que están estudiando su decisión a resultas de lo que ocurre hoy día con la apelación. Y yo supongo que la propia Junta de Fiscales Supremos, donde está alguien como Pablo Sánchez, pues también tendrá que haber un movimiento semejante. Ojalá que la apelación pueda resolver el tema y que no se tenga que resolver de otra manera, que remece de alguna manera nuestras bases institucionales, constitucionales, ¿no? De hecho, la reacción del Ejecutivo, que me parece una reacción fuerte, clara, pero que hay que discutir y revisar en todos sus términos. En tema constitucional. Pero por supuesto. No puede llevar a una trampa esto. Exacto, es que corresponde más
a la gravedad de la coyuntura que a lo que podríamos definir como sostenible institucionalmente. Entonces también ahí hay todavía cosas que realizar. Discutir. Ojalá. Sí, pero lo haremos en otra oportunidad. Encantado. Muchas gracias, porque realmente nos ha aclarado bastante el panorama. 7:30.